¿Se escucha bien ahí? Ahora sí mejor. Sí. ¿Están todos? ¿Cuántos somos? Doctor, por la Doctor, lista creo que somos como 70 alumnos, pero hay un grupo como de 20 que están en Iquitos y otros todavía están en sus rotaciones en Lima y no logran conectarse. Algunos también están de guardia, por eso el grupo está un tanto reducido. Ok. ¿Podemos comenzar los que estamos entonces? Sí, claro. Se escucha bien, ¿verdad? Porque me pusieron en el chat que se escucha entrecortado. Sí, ahora sí se escucha bien. Les voy a poner un pretest en el chat. Porfa, solo 10 minutitos para llenarlo. Es un pretest que es básicamente sin calificación, solamente es para ver más o menos en qué nivel nos encontramos para poder explicar mejor lo que es la ritmología. Si alguien tiene alguna pregunta con la encuesta o algún problema, me avisa, por favor.
¿Ya dieron todos el test? ¿Falta alguno más? Ok, voy a compartir mi pantalla. ¿Se puede ver? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, ¿se escucha bien también? También, Sí, doctor. doc. Ok, perfecto. Bueno, vamos a pasar ahora a este capítulo que es muy bonito y muy importante en la manera de que se pueda entender bien, que es rinología. Básicamente vamos a dividir estos 4 días en síntomas principales que pueda sentir el paciente. En este caso vamos a hablar de un paciente que llegue a la consulta con obstrucción nasal. Si bien es cierto, la mayoría de patologías comparten síntomas y signos. Hay enfermedades que te dan todos los síntomas nasales y hay enfermedades que te dan uno nomás. Entonces vamos a tratar de ver las patologías que más causen obstrucción nasal y vamos a hacer un buen diagnóstico diferencial. Ahora, previamente, como recién estamos empezando la parte de rinología, vamos a hacer un recuento anatómico y vamos a aprender a leer placas, tomografías, al menos el día de hoy, para poder diferenciar las estructuras. Siempre vamos a tener algunas preguntas o algunos casos clínicos que me gustaría resolver con ustedes si es que pudieran participar. En este caso tenemos un varón, 30 años, consulta por una insuficiencia respiratoria nasal. También tiene rinorrea, como vemos, anosmia y cefalea frontoorbitaria de meses de evolución, o sea, es un cuadro crónico. ¿Se me escucha bien? Sí, doctor, sí, 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 sí. Ok. En la rinoscopía, que es un examen para ver las fosas nasales, rinoscopía anterior, se observan lesiones pediculadas de aspecto mucoide, blandas y móviles en ambas fosas nasales. Acá te pide señale la respuesta incorrecta. ¿Alguien quiere participar? Primero saber en qué situación nos encontramos, ¿no? El diagnóstico del paciente. ¿Alguien tiene una idea de qué puede tener este paciente? Doctor, no estoy ¿COVID? segura, pero una, Parece una COVID, doctor. rinitis, pero es que son meses. ¿Una rinitis podría ser? ¿Rinitis? Pues sí, te pregunto. No estoy ¿Quién dijo segura. rinitis? Yo, Caroline, por ser algo crónico, ¿no? De meses de evolución. Como una rinitis. Ok. También podría ser sinusitis. Una sinusitis. Sí, Aguda, una crónica. sinusitis crónica ya por los meses. Una ¿Cuánto sinusitis tiempo? crónica. ¿Quién lo Crónica. dijo? Talía y, ¿cómo se llama? AS. Ok. A ver, una rinitis, para empezar, no nos darían lesiones pediculadas de aspecto mucoide, porque aquí ya te están hablando de que están viendo algo parecido a tejido inflamatorio o a una tumoración blanda y móvil en ambas fosas nasales, o sea, es bilateral. Entonces, la rinitis la podemos descartar. Si tenemos una sinusitis crónica, la podemos dividir, ¿no es cierto? Sinusitis crónica sin pólipos o sinusitis crónica con pólipos. Ahora, si tenemos alguna tumoración, debemos saber que los tumores los podemos dividir en tumores unilaterales y bilaterales. La mayoría son unilaterales, cuando hay que sospechar de tumores. Cuando son bilaterales, nosotros básicamente sospechamos
en pólipos. O podemos sospechar de que hay una tumoración lo suficientemente grande que ha pasado de una fosa a través del cavum hacia la otra fosa nasal, que esto sería un poquito más alejado en el caso del paciente, no es un varón de 30 años, lo más probable es que tenga una sinusitis crónica con poliposis. Entonces, tenemos aquí, en la primera afirmación dice, de cara a completar el diagnóstico sería necesaria la realización de una tomografía. Esto es correcto, ¿no es cierto? Se tiene que realizar una tomografía para ver el grado de pólipos, el compromiso de los senos paranasales y ver si es que tiene alguna indicación quirúrgica. Ahora, ¿se debe preguntar al paciente si es asmático o alérgico a la aspirina? Sí, porque hay una relación de la sinusitis crónica con pacientes que tienen algún grado de reacción adversa a la aspirina o a los AINES, y los pacientes que tienen un síndrome de vía aérea conjunta, que vendría a ser una rinosinusitis más asma. Estos pacientes tienden a tener una respuesta más de TH2 que van a generar a la larga pólipos. Entonces, en un paciente que tiene pólipos, siempre hay que descartar que no sea o asmático o alérgico a la aspirina. Entonces, este también es correcto. Ahora, ¿estaría indicado el tratamiento prolongado con corticoides orales? Los corticoides orales no se recomiendan en rinosinusitis crónica, sino los corticoides inhalados. Esto sí. Los corticoides orales solo se reservan para otros pacientes, que vamos a ver en el día 2 cuando veamos rinosinusitis crónica. Ahora, si el tratamiento médico no alivia los síntomas, estaría indicada la cirugía. Esto es correcto. Si después de 6 meses de un tratamiento adecuado no mejora y la insuficiencia respiratoria es significativa, podemos optar por una solución quirúrgica. Entonces la incorrecta sería la 3, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué debemos aprender hoy? Hoy día debemos aprender todo lo que es ciencias básicas para poder saber dónde nos encontramos ante un paciente que tiene una obstrucción nasal. O sea, si nosotros al verlo, haciéndole un examen físico, podemos deducir o podemos directamente objetivar de dónde viene la obstrucción, nosotros vamos a poder darle un buen diagnóstico y por ende un buen tratamiento. Entonces, básicamente yo quiero que nos quedemos con saber cómo leer una tomografía, cómo es la anatomía y la fisiología respiratoria que se va a afectar en estos pacientes con obstrucción nasal. Entonces, dentro de la anatomía interna, que vamos a ver, la externa la vamos a ver el día 4 en traumatismos, vamos a ver que tenemos ciertas estructuras. Si nosotros empezamos de afuera hacia adentro, vamos a ver que empezamos con las narinas. La nariz está dividida en ambas fosas nasales por el septo, ¿no es cierto? Y vamos a tener en la entrada las narinas. Las narinas van a estar rodeadas por un cartílago, que es el cartílago alar inferior, que va a estar a este nivel. Entonces, aquí a este nivel se va a formar la válvula nasal externa, a nivel de las cruras de este cartílago. Si seguimos entrando un poquito más, vamos a encontrarnos con la válvula nasal interna, que es el lugar más estrecho de la fosa nasal y la que genera más resistencia dentro de la nariz. Más o menos un 70% de la resistencia nasal está dada por la válvula nasal. Y esto es muy importante porque la función de la válvula es regular el flujo de la nariz. Ahora, si entramos más allá, vamos a ver que tenemos los cornetes, que también al crecer van a generar un cierto grado de obstrucción. Tenemos cornete inferior, medio y superior. Y por debajo de los cornetes tenemos los meatos, el meato inferior, el meato medio y el meato superior, que van a ser sitios de drenaje de los senos paranasales correspondientes, y en el caso del cornete inferior va a ser drenaje del conducto lacrimonasal, ¿no es cierto? Ahora, tenemos nosotros senos paranasales, tenemos maxilares, etmoidales, tenemos frontales y tenemos esfenoidal por atrás. Entonces, estos senos paranasales también van a ser sitios de origen de, por ejemplo, tumoraciones o patologías inflamatorias crónicas que nos puedan llevar a una obstrucción nasal. Sobre todo, si hablamos de patología inflamatoria, los senos etmoidales con la formación de los pólipos nasales. En segundo lugar, el maxilar con los pólipos nasales. Y por último, si vamos ya a la parte posterior, el límite posterior de la fosa nasal, vendrían a ser las coanas. Las coanas son formaciones, tienen forma de embudo y que van a hacer el sitio final de ambas fosas nasales para que pase a la rinofaringe y hacia la vía aérea superior y luego a la vía aérea inferior. Entonces tenemos que conocer todas estas estructuras y las patologías que puedan estar afectándose. Ahora,
La válvula nasal externa, como ya mencioné, está delimitado por este cartílago de acá. Ese es el cartílago triangular o cartílago alar inferior. Este cartílago alar inferior va a tener dos cruras. Miren, aquí la crura medial, la crura lateral y un domo que le va a dar la forma a la punta. Esto es muy importante para los que quieran hacer rinoplastías. Entonces, o crura intermedia. Entonces, entre la crura medial y la crura lateral se va a formar la válvula nasal externa. Y esta válvula nasal externa se va a aperturar por un músculo que es el músculo dilatador del ala nasal, para que regule también el flujo aéreo. Pero más importante que ese es la válvula nasal interna, que tiene como límites este borde que se llama borde caudal. Acá en la nariz, esta es la parte cefálica, esta es la parte caudal, esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. Entonces, este es céfalo caudal. Entonces, el borde caudal del cartílago lateral superior, el septum medialmente, y por detrás de este va a estar la cabeza del cornete inferior, como vemos en esta imagen. Entonces va a ser un ángulo más o menos de 10 a 15 grados, dependiendo de la raza, y esta va a ser bien importante porque si esta se estrecha, el paciente va a tener un colapso alar y por ende una obstrucción nasal importante, a diferencia de una fosa nasal donde hay una desviación del tabique, por ejemplo, que es muy posterior, donde hay una mayor área, el paciente puede ser hasta asintomático y no va a referir obstrucción nasal. En cambio acá, por un mínimo cambio de esta angulación, ya van a haber cambios significativos. Entonces es muy importante siempre en la valoración la válvula nasal, sobre todo la interna. Ahora, ¿cuál es la importancia de la válvula nasal interna? La válvula nasal va a regular el flujo aéreo. Como vimos, en la vía aérea, para que llegue hasta los alvéolos, vamos a tener dos grandes resistencias, de las cuales el 50% de la resistencia se encuentra en la nariz. Y de este 50% que se encuentra en la nariz, el 70% es de la válvula nasal y el 30% es del cornete inferior. Entonces, estas dos resistencias van a darse a nivel de la nariz. Entonces, la importancia de la válvula nasal interna, es que regula el flujo aéreo. El flujo, si nosotros lo ponemos como una ecuación, el flujo es igual a la velocidad por el área. Y si nosotros queremos despejar el área, que es lo que nos interesa de la válvula, es flujo sobre velocidad. O sea, si aumenta el área, si se dilata la válvula, o el flujo también aumenta o la velocidad disminuye, para que sea una igualdad. Entonces, si nosotros abrimos la válvula, aumentamos el área. Si aumentamos el área, aumentamos el flujo, disminuimos la velocidad y también por ende disminuye la resistencia. La resistencia va a hacer que al momento de reducirse el flujo va a ser laminar. Tenemos dos tipos de flujo. Un flujo laminar que es así recto y un flujo que es turbulento, que no es una dirección horizontal, sino es una dirección más centrífuga. Entonces, cuando tenemos un flujo laminar y pasa por las fosas nasales, lo que va a hacer es que va a pasar directamente y se va a ir hacia la vía aérea superior. En cambio, el flujo turbulento va a chocar con las paredes y va a hacer que se genere un recambio, donde el aire se va a humidificar, se va a calentar y se va a filtrar. O sea, la función de la nariz, básicamente. Sobre todo los cornetes son los encargados de humidificar, de calentar y de filtrar el aire. ¿Y cómo se va a hacer eso? Cuando haya mayor superficie de contacto o cuando el aire tenga más contacto con la mucosa. Entonces, si nosotros tenemos un flujo laminar, la única parte que va a estar en contacto son las partes periféricas o externas. La parte central no va a tener esa función. Entonces, si nosotros aperturamos mucho la válvula, vamos a tener un flujo laminar. Y este flujo laminar sí va a pasar a la vía aérea inferior, pero no va a ser del todo funcional. Si cerramos la válvula, por el contrario, vamos a aumentar la velocidad, vamos a disminuir el flujo, vamos a aumentar la resistencia, y esa es la resistencia, o sea, una fuerza opuesta, que va a hacer que el flujo laminar se vuelva turbulento, que lleve a otras direcciones. Entonces se va a generar una turbulencia. Ahora, ¿qué es lo ideal en estos casos? Depende. No es ni un flujo muy turbulento, ni un flujo muy laminar. Es un término medio que se llama flujo de transición. Este es el flujo ideal para que la nariz pueda cumplir su función. Entonces, como es un proceso dinámico, la válvula va a estar en constante cierre y en constante apertura para regular este flujo. Para eso es la importancia de la válvula nasal.
Ahora, tenemos el tabique nasal que tiene una importancia cardinal en las fosas nasales, no solamente dividiendo a ambas fosas, sino también que esta va a tener una mucosa eréctil, y esta mucosa eréctil también va a cumplir una función de calentar, humidificar y filtrar el aire, como los cornetes. No en en el mismo grado, pero va a ayudar. Y el septum está formado por una parte cartilaginosa, que es el cartílago cuadrangular, tiene una porción ósea con la lámina perpendicular del hueso etmoides, este es el hueso etmoides, el vómer, el hueso vómer, que es este de aquí, y también va a estar conformado por la cresta del maxilar y también va a tener una porción palatina en su base. Esta es la porción palatina, esta es la porción maxilar. Ahora, en estos casos, el tabique se va a dividir en áreas. Tenemos acá en la entrada de la fosa nasal, que sería el vestíbulo nasal. Entonces, las áreas se dividen en 5. La primera área se llama área vestibular, que es el área más anterior. En esta área va a haber un epitelio escamoso con bastantes vellitos, que van a ser las vibrisas, que van a tratar de filtrar las partículas más grandes que haya y los van a llevar hacia el moco. Ahora, ¿cómo lo vemos en una tomografía? Por ejemplo, en un corte coronal son los cortes más inferiores de los axiales y más anteriores de los coronales. Vemos acá el vestíbulo. Este es el área vestibular. Aquí también, área vestibular. Si nosotros retrocedemos 1 o 2 cortes más, vamos a tener la segunda área, que es el área valvular, que es el área más pequeña de todas. Esta área nos va a definir, podemos ver en la tomografía, las angulaciones de ambas, y que va a estar por encima del área vestibular. Como vemos, está por encima a este nivel. El área vestibular está por debajo, ¿no es cierto? Porque aquí hay una posición oblicua. Después ya se va haciendo horizontal. Si seguimos avanzando los cortes, vamos a tener un área atical, porque este es un área superior. Esta se encuentra delimitada por detrás de la válvula nasal y por delante de la cabeza del cornete inferior. Entonces, vemos acá el área atical. Esta área atical es importante ya que a nivel de esta área nosotros tenemos que dejar un margen al momento de sacar las desviaciones del tabique, porque si no, este sería el techo de la fosa nasal. Si nosotros cortamos acá cartílago, la nariz va a caer. Entonces es importante reservar el área atical. En un corte coronal lo vemos justo por delante de la cabeza del cornete inferior, que es este, lo vemos acá por encima. Y en un corte axial también lo podemos ver pasando el área vestibular y el área valvular, lo podemos ubicar a este nivel, ¿no? Que este nivel sería 1 o 2 cortes más posteriores. El área 4, también llamado área turbinal por los cornetes, es el área que comprende desde la cabeza del cornete, de los cornetes, hacia la cola de los cornetes. En esta área van a encontrarse distintas estructuras que ya vamos a ir viendo, como por ejemplo los senos maxilares, los senos etmoidales, tenemos acá el proceso uncinado, los cornetes medios, etc. Entonces aquí es donde vamos a empezar a leer las tomografías. Y las desviaciones que ya vienen a ser más óseas se encuentran a este nivel, porque tenemos acá la lámina perpendicular y tenemos acá el hueso vómer. Y por último, el área 5, que es el área coanal. Esta área ya se va a ubicar detrás de la cola de los cornetes hacia el borde posterior de las coanas. Entonces, para nosotros describir una desviación septal, debemos de hallar en qué área está ubicada la desviación, porque de eso depende mucho el acto quirúrgico. Pregunta 2. Uno de los componentes del septo nasal no se encuentra en relación de continuidad con la lámina perpendicular del etmoides en la mayoría de individuos. ¿Cuál es? ¿Alguien quiere participar? ¿Alguna idea? ¿Se escucha? Sí, doctor, se escucha. ¿Alguien tiene una idea? Después de lo que hemos visto de septo nasal.
El hueso Bomer. El hueso Bomer. ¿Ya? ¿Por qué motivo? No me acuerdo muy bien, pero sí había el cartílago cuadricular, que estaba creo más adelante. ¿Qué era el cartílago cuadricular que no estaba más adelante? A ver, aquí tienen una imagen para que se guíe. Este es el Bomer. Este es el Bomer. Y el Bomer tiene una relación, sí está en relación a la lámina perpendicular del etmoides. El hueso nasal también está en vecindad. El cartílago cuadrangular también está en vecindad. Lo que no está en vecindad es la cresta maxilar. Que La se está... cresta maxilar. Ajá, la cresta maxilar. Y estas son preguntas que en realidad son más de imaginación, porque verlo así nomás sin imagen es un poquito difícil. Entonces, es importante saber al menos qué es lo que compone el hueso o el tabique nasal para poder nosotros responder este tipo de preguntas que se hacen normalmente en los exámenes, ¿no? Entonces ya sabemos lámina perpendicular del etmoides, sabemos que está el Bomer, sabemos que está la cresta maxilar, sabemos que acá está el hueso palatino, sabemos que acá está el cartílago cuadrangular, que es muy importante para también generar autoinjertos. Y tenemos aquí el hueso nasal, tenemos el cartílago lateral superior, cartílago lateral inferior, tenemos aquí el seno esfenoidal, tenemos acá la glándula pineal, pituitaria, tenemos aquí el rodete tubárico, tenemos acá la trompa de Eustaquio. Si alguien tiene alguna pregunta en alguna parte de la imagen o en las siguientes diapositivas, me lo puede hacer, no hay problema, lo volvemos a revisar. La cuestión es que nos quedemos con el concepto de que tenemos que aprender toda la anatomía. Entonces, esta es la pared medial de las fosas nasales, que está dado por el tabique básicamente. Y esta es la pared lateral de las fosas nasales, que básicamente van a estar los cornetes. Ya sabemos que son tres: cornete inferior, cornete medio, cornete superior. Y por debajo de ellos van a estar los meatos superior, medio e inferior. Tenemos aquí el seno frontal. Tenemos acá el seno esfenoidal. Tenemos aquí la trompa de Eustaquio. Entonces, vamos a ir adentrándonos un poco más. Por ejemplo, tenemos que saber que los cornetes tienen una porción ósea y está rodeado por mucosa, y esa mucosa tiene un tejido eréctil. Es muy importante saberlo porque en el momento donde van a haber patologías inflamatorias como la rinitis, rinosinusitis, estos se van a elongar y van a generar obstrucción nasal. Entonces tienen una gran importancia. Entonces, como ya hablamos, tenemos los tres cornetes. En algunos pacientes o en algunas personas en general podrían desarrollar un cuarto cornete, pero es muy raro, que vendría a ser el cornete supremo. Ahora, ¿qué drena por cada meato? Ya dijimos que en el meato inferior drena el conducto lacrimonasal. En el meato medio, por el contrario, va a venir el seno frontal por un lado, va a venir el seno maxilar por otro lado, y va a venir las celdillas anteriores del etmoides, o sea, etmoidal anterior. Etmoidal anterior, frontal y maxilar, por el meato medio, ¿no es cierto? Y en el meato superior, ¿qué drena? En el meato superior drenan las celdillas etmoidales posteriores, y a través del receso esfenoetmoidal hacia el meato superior, el seno esfenoidal. Entonces, es seno esfenoidal más etmoidal posterior en el meato superior. Entonces, meato inferior, ningún seno paranasal drena ahí. El conducto lacrimonasal. Entonces, con esto sí hacen preguntas en los exámenes, así que es importante saber qué drena en cada lugar. Ahora, una de las preguntas que se hizo... Sí, dime. Buenas noches. Menciona que el de los tres meatos, ¿cuál era el donde era el lacrimomasal? Meato inferior, por debajo El del conducto conducto lacrimomasal. inferior. Medio Sí, inferior, ¿no? sí, el Ok. meato inferior.
Ahora, este ciclo es muy importante, sí, porque es parte de la función de la nariz, el calentar, humidificar y filtrar el aire, lo que habíamos hablado, ¿no? Para eso funciona nuestras fosas nasales. Pero para que funcione esto óptimamente, hay una gradiente. Es como si nosotros pusiéramos, por ejemplo, pusiéramos un vaso de agua caliente y ponemos algo helado encima, ¿no es cierto? Por una gradiente, la temperatura va a pasar de un lado, del lado más caliente, al lado más frío, para que se igualen las temperaturas. Igual es con el aire. El aire pasa frío, pero termina caliente por un proceso donde los cornetes van a cumplir esta función. Pero para que haya una buena gradiente, nosotros tenemos que entrar en dos tipos de fase. Una fase donde va a descansar el cornete y va a aumentar su gradiente y una fase donde va a cumplir la función, pero inevitablemente la gradiente va a bajar. Entonces, tenemos una fase de trabajo y una fase de descanso. Esto vendría a ser el ciclo nasal. El ciclo nasal básicamente es que cada cornete se va a congestionar o descongestionar dependiendo de el estado en que se encuentre, si es de trabajo o de descanso, para cumplir la función. Entonces, en una fase de trabajo, ¿qué es lo importante saber? Que es justamente para cumplir esta función. Uno, que va a haber una vasoconstricción para que haya un mayor área de ventilación, por ende hay mayor superficie para poder hacer este intercambio de temperatura o esta humidificación. Va a haber un aumento de la ventilación, va a haber un mejor acondicionamiento, o sea, va a haber un aumento de la temperatura del aire inspirado y este se va a humidificar. Entonces se van a cumplir estas funciones óptimamente. ¿Y qué pasa cuando está en fase de descanso? Porque acá la gradiente va bajando. Conforme va actuando, va bajando. Entonces, este proceso dura más o menos entre 2 a 7 horas. Ya, que eso fue la pregunta del examen. ¿Qué pasa cuando pasan estas 2 a 7 horas? Empieza a entrar en fase de descanso, o sea, se empieza a congestionar nuevamente y este va a fase de trabajo, o sea, se reduce para aumentar el área y cumplir la función. Pero ¿qué pasa en la fase de descanso? La fase de descanso es óptimo para filtrar y para limpiar todas las secreciones. ¿Por qué? Porque en esta congestión nasal se van a liberar secreciones, o sea, moco, para que aumente el clearance mucociliar y a su vez la gradiente vaya aumentando, porque esta congestión vascular va a hacer que el cornete nuevamente aumente su temperatura, aumente la gradiente y esté listo para la fase de trabajo. Entonces, esta fase de descanso es básicamente para filtrar y para el clearance de las partículas nasales, para que lleguen a la nasofaringe y se vayan a la vía digestiva. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta del ciclo nasal. Doctor, yo tengo, entonces es en la fase de descongestión que se Ajá. calienta el aire, pero este calentamiento se da porque previamente en la fase de congestión es ahí que se ha producido este calentamiento de este sitio. Claro, digamos que acá la temperatura Porque, se ha ido aumentando y acá se ha usado para calentar el aire. ya, pero este calentamiento viene de la sangre mismo, que llega a la sangre arterial que está caliente, o existe Exacto. otro mecanismo No, para el calentamiento. básicamente es la congestión de los vasos. Ya. Y ahora, ¿alguna otra pregunta más? Ahora, ¿qué siente el paciente con esto? Lo que va a sentir el paciente es que te va a decir, doctor, por un lado respiro más que por el otro, pero llega la noche y se me destapa esa fosa nasal y se me tapa la otra. Y empieza a alternar. O sea, es una obstrucción nasal alternante, pero no es una obstrucción significativa. Como vemos, no hay un contacto con el tabique o con el piso de la nariz como para que obstruya totalmente la fosa nasal. Entonces, otra de las cosas es que esto va a estar alterado por algunas condiciones, como por ejemplo el embarazo, o sea, por hormonas, el estrógeno, va a hacer que haya una vasodilatación bilateral. Otra de las cosas que
te puede condicionar un cambio es el ejercicio excesivo, que también va a condicionar a más vasoconstricción, por el contrario, ¿no? Algunas enfermedades metabólicas como el hipotiroidismo también puede hacer unas irregularidades, digamos, en este ciclo nasal que puede variar en el tiempo, ¿no? Ya no te dura 2 a 7 horas, sino puede durar un poquito más. Entonces van a haber algunos cambios. Ahora, los cambios posicionales también suelen suceder. Por ejemplo, si yo o el paciente se acuesta hacia el lado derecho y dice, doctor, cuando yo me acuesto hacia el lado derecho, mi fosa derecha se tapa completamente y si me volteo hacia el lado izquierdo, se me destapa, ya sabes que eso es algo fisiológico, porque la misma gravedad hace que el cornete, al ser una bolsa mucosa llena de sangre, por gravedad se va a llenar de más vasos, los vasos sanguíneos se van a llenar, va a haber un poquito más de vasodilatación y por ende se va a congestionar esa fosa nasal. Pero tú ya sabes y le explicas al paciente que eso es normal y que lo óptimo sería que en esos casos, cuando le pase eso, duerma boca arriba. Ahora, ¿cómo sentir que respiramos? Ya hablamos acerca de que tiene que haber un buen contacto de superficie. Imaginemos que esta es la superficie nasal y este es el aire que respiramos, ¿no? Vendría a ser la válvula nasal que está ingresando el aire de manera rápida y va a generar turbulencias. En estas turbulencias ya va a haber un contacto y en ese contacto automáticamente vamos a sentir que el aire está pasando en esos momentos. Ahora, ¿de qué depende la resistencia para que genere la turbulencia? La resistencia depende mucho del área. Por ejemplo, en este cuadro vemos que, en este diagrama, a mayor área, este es área por resistencia, a mayor área, por ejemplo, en la parte media del cabo, a mayor área, la resistencia es menor. Y a menor área, un área más pequeña, la resistencia es exponencialmente mayor. Por eso es que cambios más mínimos en las áreas pequeñas, como por ejemplo la válvula nasal, generan más resistencia y por ende pueden causar más obstrucción en el paciente. A diferencia de un lugar que tiene un área grande, que si hay una obstrucción, digamos, ya no mide esto, sino mide esto, no hay igual una resistencia baja, entonces por ende igual va a pasar el aire, ¿no es cierto? Entonces el área depende bastante para la subjetividad de sentir que no podemos respirar. Entonces, en el otro cuadro, ¿cómo sentir que respiramos? Primero, tiene que haber una baja resistencia al flujo nasal. Eso quiere decir que no tiene que haber mucha obstrucción. Y lo siguiente es un adecuado contacto con la superficie mucosa. Entonces, tenemos aquí una resistencia, digamos la cabeza del cornete inferior, viene el aire de la válvula nasal, choca con el cornete inferior y genera turbulencia. Pero si la turbulencia es muy alta, la velocidad va a disminuir tanto que no va a llegar al sitio que se quiere. Por el contrario, si no hay una turbulencia, si no hay esta resistencia, si hay una baja resistencia y digamos que no está este cornete, el aire va a pasar directamente, no se va a filtrar, pero sí va a pasar. Igual, como no va a haber mucho contacto, no vamos a sentir que respiramos, por más de que el aire sí esté pasando. Y hay una patología que tiene mucho que ver con esto, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, como ya hemos visto, no tenemos que tener ni muy baja la resistencia, ni mucho flujo turbulento. Hay un aumento de resistencia, se genera un flujo muy turbulento, el paciente no respira. Hay poca resistencia, por el contrario, hay un flujo muy laminar, pasa el aire, pero el paciente dice obstrucción nasal. Entonces, lo ideal es un flujo transicional, que es ni muy turbulento ni muy laminar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Doctor, buenas noches. Entonces, en ambos hay obstrucción nasal al final. Claro, si es que hay una disregulación, o mejor dicho, un exceso de ambas, los dos te van a llevar a obstrucción nasal. O mucha resistencia, o muy poca resistencia. Acuérdate que la poca resistencia va a hacer que el aire pase directo, entonces no se va a intercambiar bien. El paciente no va a sentir este contacto con la superficie mucosa y por ende te va a decir que no puede respirar, a pesar de que tú ves que toda la fosa nasal está muy permeable. Por el contrario, cuando hay, digamos, una estenosis, tenemos una estenosis, estamos reduciendo el área. Hay mucha resistencia, el flujo se va a hacer muy turbulento, tan turbulento que va a llegar muy poco.
al objetivo. Entonces, también va a ser una obstrucción nasal en el paciente. Digamos que la nariz son como unas tuberías. Tenemos un lugar donde va a haber una curva, el aire pasa de vertical a horizontal. Tenemos un área cóncava, donde van a ver que este flujo va a ser divergente. Tenemos un área de rejilla, donde van a estar los cornetes, y donde cada uno, con su flujo turbulento, va a pasar al área de superficie mucosa para el intercambio, ¿no es cierto? Una vez que ya hubo ese intercambio de temperatura, ya se humidificó, ya se filtró, va a pasar a un lugar donde tiene una convergencia y tiene un lugar donde ya el flujo se convierte nuevamente en laminar, porque a este nivel ya no nos interesa que haya intercambio, entonces el flujo se tiene que convertir nuevamente en laminar. Ingresa a laminar, se vuelve turbulento y termina en laminar nuevamente. Para la expiración, igualito. Si ven, tenemos el mismo paso para la expiración. Entonces, básicamente, esta es la fisiología respiratoria donde nosotros sentimos que vamos a respirar. Tanto una obstrucción como un espacio muy, muy amplio van a generar obstrucción nasal en el paciente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O seguimos? Hola. Seguimos, Doc. Ok. Bueno, ahora tenemos a los senos paranasales. Los senos paranasales, para ubicarnos un poco, son un poquito más complicados de aprender, pero dentro de todo, los senos etmoidales son los más complicados. Los senos maxilares, senos frontales y esfenoidales, solamente algunos reparos anatómicos, pero el seno etmoidal es el más importante debido a su variación y debido a la composición. Por ejemplo, tenemos varias celdillas en el seno etmoidal, a diferencia del seno maxilar, que es solamente una cavidad. Tenemos el complejo osteomeatal, que va a ser este de aquí, que es muy importante en las rinosinusitis agudas, donde este va a estar obstruido y por ende el meato va a estar obstruido. Y como hemos visto, hay 3 senos paranasales diferentes que van a drenar este nivel. Entonces la sinusitis se va a complicar. Entonces, es bien importante hablar del complejo osteomeatal, es bien importante hablar de algunas celdillas etmoidales y de las inserciones, por ejemplo, el cornete medio, inserciones del proceso uncinado, etc. Entonces, vamos a empezar de cero. Y también vamos a aprender a leer las placas. Por ejemplo, para nosotros otorrinos es importante sobre todo la placa coronal. Esta es la placa, la que primero se ve para poder visualizar fosas nasales. Seguida de esta vemos el corte axial y por último el corte sagital. Para ver senos maxilares, corte coronal. Senos etmoidales, también corte coronal. Senos etmoidales también podemos verlos muy bien en axial. Y para sagital podemos ver el seno esfenoidal, seno frontal. Aunque también se van a ver en los otros cortes como en el coronal. Ahora, vemos aquí en esta imagen los senos maxilares. Vemos aquí la porción vertical del hueso maxilar que conforma la pared lateral de la nariz, de las fosas nasales. Tenemos aquí el proceso uncinado. Tenemos el cornete inferior izquierdo. Tenemos el septum nasal. Como ven, esta es una parte ósea del septum nasal, o sea, no es el cartílago cuadrangular. Tenemos los cornetes medios y vemos que su inserción es a nivel de la base anterior del cráneo, que vendría a ser el límite superior de las fosas nasales. O sea, colindando con las fosas nasales esta es la región olfatoria y tenemos la base anterior del cráneo, o sea, el cerebro. Ahora, vamos a empezar por aquí, miren. Tenemos aquí una lámina bien delgadita que se llama lámina papirácea, que va a ser el límite con la órbita. Y de la lámina papirácea vamos a formar acá una celdilla que es constante en el 87% de los casos, que se llama bula etmoidal. La bula etmoidal es la primera
la primera celdilla que se forma embriológicamente del seno etmoidal. Y es bien importante porque es un reparo anatómico para las cirugías de nariz, sobre todo en las cirugías endoscópicas. Entonces, nosotros vemos aquí, para comenzar a aprender el complejo osteomeatal, tenemos la lámina papirácea, imagínense que es un cuadrado, y que corta en un cuarto a esta esfera, que vendría a ser la bula etmoidal, como lo hemos visto acá, ¿no es cierto? La bula etmoidal y la lámina papirácea. Y le agregamos una estructura en forma de hoz, de manera anterior e inferior hasta posterior, que vendría a ser el proceso uncinado. Y este proceso uncinado va a tener inserciones. Tenemos primero una porción vertical y una porción horizontal. En la porción horizontal se va a adherir al hueso del cornete inferior, como hemos visto acá. Hueso del cornete inferior y aquí proceso uncinado, en la porción horizontal. En la porción anterior va a estar en la pared de la porción vertical del hueso maxilar, como hemos visto acá, porción vertical del hueso maxilar. Y en una parte superior puede estar en vecindad con el hueso lacrimal o puede estar en vecindad con el agernaci, que ya lo vamos a ver. Tiene también un borde libre y tiene una inserción superior que puede ser en la lámina papirácea misma o puede ser en la base del cráneo, que es arriba, en el techo. Si nosotros vemos, este borde libre va a ser un espacio para que ingrese acá el meato medio. El meato medio va a estar por aquí adentro, se va a meter. Y por ende, también, si nos metemos por acá, vamos a hacer esta vuelta de acá. Nos metemos por acá y vamos a hacer esta vuelta para entrar al seno maxilar. Entonces, ¿cómo se llama este lugar? Este es el meato medio. Llegamos a una curva semilunar que se llama hiato semilunar y bajamos a través de el infundíbulo etmoidal. Este es el infundíbulo etmoidal y llegamos al ostium o la entrada del seno maxilar. Y llegamos ya al seno maxilar. Entonces, es bien importante esto porque todas estas estructuras que acabo de mencionar conforman el complejo osteomeatal. Como vemos aquí, nosotros le agregamos aquí el cornete medio, que dicho sea de paso, tiene porciones. Primero, el cornete medio tiene una porción vertical, de ahí una porción oblicua y una porción horizontal. Y va a tener una inserción también dentro de la base del cráneo, que se va a llamar lamela basal. Entonces la inserción, que es la lamela basal, va a tener una porción vertical, como vemos acá, y una porción horizontal, la lamela basal. Ya lo vamos a ver más adelante. Igualito, la bula también tiene una inserción en la base del cráneo, que vendría a ser la lamela de la bula etmoidal. Y como dijimos, adelante y arriba del proceso uncinado tenemos esta celdilla etmoidal que se considera la celdilla más anterior, que sería el ager nazi. Entonces el ager nazi, si preguntan, es la celdilla más anterior del seno etmoidal. ¿Qué hay por arriba del ager nazi? Tenemos el seno frontal, como para verlo en una tomografía. Ahora, el seno frontal, si seguimos, salimos de su ostium, vamos a llegar a un camino que se llama receso frontal y que va a pasar justo detrás del ager nazi y delante de la bula etmoidal. Y ese va a ser su drenaje hacia el meato medio, que es aquí. Igualito, el seno maxilar pasa por adentro, obviamente, y también drena por el seno maxilar. Las celdillas etmoidales anteriores, que van a estar divididas por este espacio de acá, que es la inserción de la lamela basal. Todo lo que esté por delante de esta lamela basal son celdillas etmoidales anteriores. Y todo lo que esté por detrás de esta lamela basal van a ser celdillas etmoidales posteriores. Entonces, tomográficamente, esto los divide. Entonces, tenemos entonces aquí, imagínense que acá hay celdillas etmoidales, van a drenar también a través del meato medio. Es a través de este complejo osteomeatal. Ahí ya tienen drenaje del frontal, drenaje del maxilar y drenaje de las celdillas etmoidales anteriores. Si hacemos un corte coronal, cortamos esta parte y la llevamos a la tomografía, vamos a ver de medial a lateral el cornete medio,
avanzamos, tenemos la bula etmoidal, tenemos el proceso uncinado y tenemos la lámina papirácea acá. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hola. Hola, doctor, acá estamos. Es un poco difícil de visualizar todo esto, pero estamos ahí intentando. ¿Tienen alguna duda para poder resolverlo? Si no, lo volvemos a explicar, no hay problema. Doctor, ¿en dónde en esta tomografía, en dónde estaría la lámina? Pucha, se me fue el nombre. ¿Lámina ¿Dónde? papirácea? No, no es lámina. ¿Dónde desemboca? ¿Lamela basal? No, es lo que va en el seno inferior. ¿Por dónde? En donde se deriva todo el fluido de esto ¿Meato medio? en el meato inferior. En el meato inferior. El meato inferior está por acá. Ya. Pero no hemos tocado el meato inferior, ¿no? No, pero ya, yo estoy con duda un poquito que no visualizo muy bien. Este es meato inferior y el medio. Ese es el meato medio, mira. Ese es el meato medio. Lo que discurre por debajo del cornete medio es el meato medio. Ahí está. Si nosotros queremos hacer un recorrido desde el meato medio hasta el seno maxilar, vamos a pasar por aquí, mira. Meato medio, hiato semilunar, tienen forma de semiluna, infundíbulo, y llegamos al seno maxilar. Ya. Ahora, si lo vemos endoscópicamente, porque esta es en la tomografía, si lo vemos en una endoscopía nasal, vamos a ver esto, mira. Tenemos la pared lateral nasal, que es del hueso maxilar, acuérdense, el hueso maxilar, va a tener el proceso uncinado, que va a tener su borde libre, como hemos visto. Por detrás va a estar la bula etmoidal, y medialmente va a estar el cornete medio. Este de acá es el tabique. Entonces, tabique, cornete medio, bula etmoidal y el proceso uncinado. Entonces, una de las preguntas era, ¿quién no forma parte del complejo osteomeatal? Y vendría a ser el tabique nasal, porque el tabique nasal está más medial al complejo osteomeatal. No vendría a ser parte. ¿Se entendió hasta ahí o tienen alguna otra duda? ¿Están todos conectados? ¿Puedo llamar? ¿Está Brian encima? Brian, ¿está conectado? Isabel Castillo, Sí, doctor. Sí, la estoy escuchando. ¿lo llegaste a entender? ¿Tienes alguna duda? La verdad es que todavía no me queda muy claro, así como para. Estoy intentando también visualizarlo. Todavía se me hace complicado. Dentro de lo más básico de todo, o sea, lo único que se tienen que quedar ustedes es que este complejo es muy importante en las rinosinusitis agudas, en las rinosinusitis crónicas, y que el meato medio es muy importante porque drenan 3 senos paranasales, que ya hemos visto, ¿no es cierto? El maxilar, el frontal y el etmoidal anterior. Ya, es lo más importante de esto. El complejo osteomeatal posterior básicamente es el drenaje donde va a estar el seno esfenoidal y las celdillas etmoidales posteriores.
Entonces, estos dos van a drenar a nivel del meato superior. Entonces, vamos a pasar un poquito más rápido. Este es un resumen, básicamente, muerto y una tomografía, donde se ve primerito el proceso uncinado con su borde libre, la bula etmoidal, por detrás tenemos la lámina basal, porción vertical del cornete medio, o sea, cornete medio. Si seguimos más atrás, tenemos al cornete superior en sus inserciones. Si seguimos más atrás, tenemos al esfenoides. Todo esto es el esfenoides. Y si nosotros seguimos, este es el meato medio. Si nosotros venimos del meato medio hacia arriba, nos encontramos por delante con el Aguernasi. El Aguernasi. Y si seguimos, esto se llama receso frontal, nos vamos a encontrar con el seno frontal. Básicamente estas son las rutas. Igualito lo vemos acá, miren. Tenemos el seno frontal, receso del seno frontal, tenemos el Aguernasi, y si seguimos, venimos por acá, discurre hacia el meato medio. Igualito. Tenemos aquí el cornete medio con su lamela, que es su inserción, y vemos que se inserta a la base del cráneo. Entonces tenemos el días etmoidales anteriores, el días etmoidales posteriores. Y este es el cornete superior. El cornete superior, en esta disposición. Tenemos aquí la bula etmoidal. Entonces, básicamente es eso. Y por atrás, el seno esfenoidal. El seno maxilar es más fácil, es como una pirámide, donde el ápex está en relación con el arco cigomático. La base es la pared lateral nasal. Uno de los lados colinda con la órbita y otro de los lados colinda con el techo de la cavidad oral, que vendría a ser a nivel de los molares. Como vemos acá, la porción más inferior justo coincide con el segundo molar. Y de los senos frontales debemos saber que tienen diferentes variaciones en cuanto a sus celdillas. Si se acuerdan del Aguernasi, que es la celdilla etmoidal más anterior, tenemos celdillas frontales de tipo 1, que es una sola, de tipo 2, que vendrían a ser un par, de tipo 3, que es una sola pero grande, y de tipo 4, que es una aislada en el seno frontal. Pero esto no lo preguntan en los exámenes, solo para conocimiento general. Ahora, llega un paciente que tiene obstrucción nasal y que tiene hiposmia. Además, refiere episodios de rhinosinusitis a repetición. Al examen le hacen una endoscopía nasal y le piden una tomografía y encuentran esto. ¿Alguien sabe de qué se trata? ¿O alguna presunción diagnóstica? Es un pólipo nasal. Un pólipo nasal. Es un pólipo doctor nasal porque está causando una obstrucción. Talía, doctor. Ok, Talía. A ver, para empezar, Talía, ¿me escucha? Sí, Talía Ludeña. esto es fosa nasal derecha o izquierda, la endoscopía. ¿Cómo lo ves? Derecha. ¿Por qué En la derecha? tomografía siempre es lo contrario, así que sería derecha. Ya. ¿Esta qué estructura sería? Pues, a ver, esa sería el cartílago, no, el septum. La Ajá. lámina no, la lámina. Ya, El básicamente es septum, el ¿no? tabique, el El septum. septum Este es el septum. nasal. Y este es el septum, este es una pared lateral. Ya. Pared lateral. Si esta es la pared lateral, entonces es una fosa nasal Ok. derecha, ¿no es cierto? Y tenemos una tomografía donde este es derecho y este es izquierdo, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces estamos hablando de este lado, de acá. ¿No es cierto? Ajá. ¿Y qué estructura vendría a ser esta de acá? Está como. La de atrás sería a ver si esos serían los meatos cuanas, no, cuanas a meato medio. Este es Ay, el cornete inferior, una ayudita, cornete inferior. Este es cornete bien, ya. medio. Cornete inferior. Y esa es una lamela basal, mira.
Ah, ya. Ya, Está presionando. ya. Pero ¿qué estructura sería esta? Si este es el cornete inferior y este es el meato medio, ¿qué estructura sería esta de acá? ¿Alguien más tiene alguna idea? Es importante para no confundirla con un tumor. No es un tumor. Doc, ¿Sí? ¿no es una hipertrofia de cornete? Hipertrofia de cornetes. Sí, podría ser una hipertrofia de cornetes, pero tiene un aspecto redondeado, ¿no? Es un aspecto como si tuviera algo adentro. Y si vemos en la tomografía, vemos que este es el cornete medio. Pero el cornete medio tiene una hipodensidad, o sea, prácticamente es aire adentro. Entonces, esto se llama cornete buloso o concha bulosa. Y la concha bulosa o el cornete buloso es una causa de obstrucción nasal. Porque uno, que ocupa bastante área, y dos, mira, está tapando justamente el área del epitelio olfatorio. Entonces, es un paciente que va a venir por obstrucción nasal unilateral y va a venir por hiposmia o anosmia. Entonces, esto de acá es una variante anatómica que se llama cornete buloso. Y se va a ver así. Es un cornete medio, como ven acá, esta es la axila del cornete medio, y esto es el cornete medio, todo esto, cornete medio. Es el cornete medio buloso. ¿Ya? A ver, un pequeño repaso para ustedes. A ver, ¿alguien me puede decir alguna de las estructuras de los colores que están ahí? Mm, el- Los cornetes, bueno, como mencionó, está cerca de los amarillos. El amarillo, el círculo amarillo de abajo. ¿Este? Serán los cornetes nasales. Entonces, ya. A ver, Abajo, ¿no? Están los cornetes, pero te esta unión señalo el sería cornete inferior derecho. los cornetes inferior. Este es cornete Ujú, inferior izquierdo, ¿no es cierto? Y lo que está señalando el amarillo, ujú. El meato. no, acuérdate, los meatos están Meato siempre por superior del debajo de los cornetes. O sea, por aquí. por Meato, debajo. meato. Esto de aquí, miren, este es el tabique, ¿no es cierto? Pero es un tabique que está Es- desviado, mira. Y tiene un ese es espolón. el cartílago. Entonces, esto de acá es un espolón. El espolón es una desviación que se genera por un traumatismo, un espolón. Este es un espolón que contacta con el cornete inferior izquierdo. Causa obstrucción. Esta estructura naranja, ¿qué vendría a ser? Un cornete medio. Cornete en medio. Muy bien. Cornete Se medio. inserta en la base del cráneo y baja. Igual del otro lado, cornete medio. Esto que está en azul La pared. ¿se acuerdan lo que se unía con el hueso del cornete inferior y con el hueso maxilar? ¿Se acuerdan? ¿El bone? No. No. El proceso uncinado, que conforma el complejo osteomiatal. Acuérdense, este es el complejo osteomiatal. Si este es El el complejo, cornete, si este es el el complejo cornete osteomital. medio, sí. No, pero esta estructura, lo que está en azul, es el proceso uncinado. Y el proceso uncinado va a estar aquí, mira. Si este es el cornete medio, este es el meato medio. Meato medio, hiato semilunar, infundíbulo y llegas al seno maxilar. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué Sí. delimita todo este recorrido? El proceso uncinado. Que cuando hay una obstrucción crónica, nosotros lo que hacemos es una uncinectomía, donde quitamos el proceso uncinado para que no haya todo este recorrido, sino vaya de frente al seno maxilar y hay un mejor drenaje. Esto que está en este color, ¿qué vendría a ser? Esta celdilla etmoidal, ¿qué vendría a ser?
el conducto lacrimal. No. No, son todas las estructuras que ya habíamos repasado, mencionado. No hay nada nuevo. El Es un conducto seno. lacrimonasal normalmente está más adelante, no se ve en este corte. Ese es El un con- seno. Sí, es parte del seno etmoidal, pero tiene un nombre para Ah, que lo vean mejor. ¿Te acuerdas lo que estaba adherido a la lámina papirácea? Esta es la lámina papirácea. Lámina papirácea. ¿Se acuerdan de la imagen? Esta es la bula etmoidal. La bula etmoidal. Entonces, la bula etmoidal, la primera bula que se forma. Y esto blanquito es el infundíbulo etmoidal. Y estas son variantes anatómicas que ya no las vamos a tocar. Y esto de acá que es la inserción del cornete medio, ¿no es cierto? Ahora, variantes anatómicas tenemos que no tienen mucha relevancia, no las voy a mencionar para no confundirlos más. Tenemos los cornetes paradójicos, que como vemos, los cornetes en realidad tienen una concavidad hacia afuera, convexidad hacia adentro. Pero en los paradójicos es al revés, tienen una concavidad hacia afuera y una convexidad hacia afuera y una concavidad hacia adentro. Y esto produce obstrucción de la nariz. Es simplemente un cornete que está mirando a otro lado. La concha bulosa, que ya la hemos visto, y las celdillas de Haller, que son celdas etmoidales, pero que se encuentran dentro del seno maxilar. Mira, esta es la lámina papirácea, esta es la bula, pero hay una celdilla acá más abajo, que es la celdilla de Haller, que este sí tiene importancia porque si nosotros queremos abrir el seno maxilar no podemos porque hay una celdilla que tenemos que sacar. Entonces esas son variantes anatómicas. Ahora, ¿qué estructura es esta? La que está señalando el puntero, esto de acá. La pueden ver en los tres cortes. Axial, coronal y el sagital. En el sagital se ve mejor. Por 20 puntos. ¿Quién quiere hacerlo? lo que dijo usted del luminal, no. Parece. No, La mencionamos. el ¿Qué es el día podría luminal, ser eso? La bula. la ¿Bula etmoidal? La bula etmoidal. No, acuérdate que es, mira, es una celdilla bien anterior. Es la más anterior de todas las etmoidales. El Agernaci. El Agernaci es la celdilla etmoidal más anterior de todas. Y acuérdate que está colindando con el seno frontal. Está justo por debajo del seno frontal. Acá también vemos seno frontal y debajo Agernaci. Igual acá, Agernaci. Y las coanas, por último, que vamos a ver que embriológicamente va a haber una separación de la lámina buconasal para que pueda permeabilizarse y se conecte la rinofaringe con la cavidad nasal a través de las coanas. Entonces las coanas son importantes porque una obstrucción a este nivel, por ejemplo congénita, una atresia de coanas, nos va a generar una obstrucción muy importante, ya que acuérdense que un recién nacido es un respirador nasal obligado. Entonces, si tú tienes una atresia de coanas bilateral, su vida está en peligro. Entonces, es una emergencia. El paciente, si se puede, se estabiliza, se hace una traqueostomía de emergencia y de ahí se realiza una cirugía para aperturar estas coanas. Entonces, felizmente, el 70% de ellas es unilateral. Es unilateral. Y estas van a generar otra clínica diferente, porque por una fosa sí va a poder respirar el recién nacido. Entonces, este va a sobrevivir. Pero van a tener obstrucción nasal bilateral, en primer lugar, y en segundo lugar, una rinorrea unilateral, que es una rinorrea clara, no es espesa. Y esta rinorrea es lo que le va a molestar más al paciente. doctor, una consulta. Entonces, ahora que está mencionando los que tienen labio leporino ¿involucraría algo con las coanas o con los cometes? Lo que más comprometería es el piso de la fosa nasal, ya que me estás hablando de una hendidura del hueso palatino.
Entonces ahí lo que habría es que hay músculos que se insertan en el hueso palatino, como son el elevador del velo del paladar, el tensor del velo del paladar, y que más que nada van a tener una función a nivel de la trompa de Eustaquio. Entonces van a generarle molestias más de oído que de nariz al paciente. De nariz sí puede tener una obstrucción nasal debido a que el flujo se va a hacer más turbulento en esta zona y no va a haber un buen contacto adecuado. Pero con las coanas no, porque básicamente su conformación superior le va a dar la forma, ¿no? Entonces tenemos tres tipos diferentes de atresia de coanas. Tenemos una atresia que es ósea, que es que el hueso no ha migrado bien, tanto el palatino como el hueso del esfenoides no ha migrado bien. Tenemos una forma membranosa, que es justamente por esta membrana que no ha terminado de reabsorberse. Y tenemos una variante mixta, que es la más frecuente, que es con un componente óseo y un componente membranoso. Entonces, dependiendo de eso, podemos tener la clínica, ¿no? De la atresia de coanas. Pero no, son dos entidades diferentes con clínicas diferentes. A ver, pregunta 6. La atresia de coanas no se asocia con malformaciones. ¿Con cuál de las siguientes no se ha descrito? ¿Alguien tiene alguna idea o lo resolvemos de una vez? No sé si han escuchado sobre el síndrome de Church. ¿Qué es el coloboma, doctor? Este es el coloboma, mire. Es una anomalía de la córnea. Entonces, síndrome de Church es un acrónimo para ciertas enfermedades que van a darte en este síndrome. Uno de ellos es el coloboma, alteraciones en el corazón, o sea, cardiopatías. Va a haber atresia de coanas, por eso es la importancia de saber de este síndrome. Va a haber un retraso en el crecimiento, anomalías geniturinarias y anomalías en el oído o hipoacusia. Entonces, en este caso, una hipoplasia de costillas vendría a ser parte de otro síndrome, ¿no? Como por ejemplo en el síndrome de Marfan. Ahora, tenemos un paciente que, por ejemplo, se ha operado hace 2 meses. Se le hizo una septoplastía, que es la corrección del tabique, más una turbinoplastía, que es la reducción de los cornetes, sobre todo los inferiores, y que refiere obstrucción nasal bilateral. Se le realiza una endoscopía y una tomografía. Esta es la endoscopía y esta es la tomografía. Y el paciente dice que tiene obstrucción nasal. Nosotros vemos que hay una fosa nasal abierta, grande, incluso vemos que se ve la nasofaringe desde la endoscopía, desde adelante, pero el paciente dice que no respira. ¿Alguien puede describir esta tomografía o esta endoscopía? ¿Alguien se anima? Doctor, este era de cuando teníamos entonces un diámetro más grande y de esta manera, entonces el volumen que pasa es también mayor, pero a una velocidad menor. Y esto hace de que ocasione la obstrucción también, porque el flujo sería laminar. Claro, perfecto. ¿Cuál es tu apellido? Moraes, Ya. Caroline Moraes. Esto se llama un síndrome, esto es una rinitis atrófica, pero cuando es iatrogénico, o sea, por una cirugía, se llama síndrome de nariz vacía. Síndrome de nariz vacía. Y esto sí lo van a preguntar, síndrome de nariz vacía. El síndrome de nariz vacía es cuando tú le quitas excesivamente los cornetes inferiores o los reduces, o se atrofian por el proceso posoperatorio, y lo que van a hacer es que crean una cavidad tan amplia de que el flujo se va a hacer efectivamente laminar y va a pasar directamente sin que haya un buen intercambio. Entonces, ¿qué prueba podríamos hacerle en consultorio para confirmarlo? Normalmente agarramos y le colocamos un algodón ahí que simule la cabeza del cornete. ¿Para qué? Para que genere ese 30% de resistencia que nos falta para generar la turbulencia y que se pueda dispersar bien el aire, que no pase solamente por este espacio grande, sino que se distribuya en toda la fosa nasal para que pueda cumplir su función. Entonces, como vemos acá, se le coloca un algodón y se le pide al paciente que respire. Va a haber una mejoría casi inmediata y el paciente no va a querer que le retiren ese cotón por nada del mundo.
pero obviamente ese no es el tratamiento, ¿no? El tratamiento es agarrar, cortar un pedazo de esta mucosa y ponerle un injerto que puede ser justamente cartílago septal, cartílago de costilla, para crear como una nueva cabeza de cornete y hacer básicamente que este sea un punto de resistencia para que haya una mejor distribución del flujo aéreo. Entonces, para eso es importante saber la fisiología nasal, ¿no es cierto? Porque nosotros podemos decirle, pero señor, su fosa nasal está gigante, usted el aire pasa, pero demasiado, ¿no? Y el paciente obviamente va a salir insatisfecho porque su problema es que no puede respirar a pesar de que pase el aire. Ahora sí, tenemos obstrucción nasal. Tenemos que ver de dónde viene. Si es de la mucosa, va a ser una obstrucción concéntrica, porque acuérdense que la inflamación es total, concéntrica. Tenemos estructural, que vendría a ser básicamente o de hueso, o de cartílago, o ambas, o de tejidos blandos. Entonces, lo que vamos a abocarnos hoy día es en la parte estructural. En la parte de la mucosa, básicamente, rinitis y rinosinusitis van a generarnos obstrucción nasal debido a inflamación de la mucosa, inflamación del complejo osteomeatal, formación de pólipos como en la rinosinusitis, o procesos alérgicos crónicos que nos van a llevar también a obstrucción nasal por el mismo proceso inflamatorio. Y esto lo vamos a ver en el día 2. Es un capítulo bien interesante, la verdad. Ahora, dentro de las causas estructurales, si tenemos hueso o cartílago, desviación septal a la cabeza, desviación septal. Lo primero que tenemos que ver cuando evaluamos un paciente que tiene obstrucción nasal. En segundo lugar, una hipertrofia de cornetes. Los cornetes son tejidos blandos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué la hipertrofia de cornetes? Cuando hay compromiso de cartílago, por ejemplo, el cartílago alar superior que formaba la válvula nasal interna, no sé si se acuerdan, esto nos va a generar una insuficiencia valvular. Y por último, tenemos aquí un vestíbulo estrecho, que es la parte más externa donde hablamos de las narinas. Por ejemplo, tenemos un quiste en el vestíbulo que está haciendo que no pase adecuadamente el aire. Entonces, básicamente, estas son las causas estructurales. Ahora, otras causas, cirugías, por ejemplo, ahí ya tenemos el síndrome de la nariz vacía, que ya comentamos, o, por ejemplo, tenemos alguna complicación de alguna cirugía que nos van a llevar a procesos fibróticos y por ende esos procesos fibróticos van a cambiar el flujo de aire y por ende el paciente va a sentir obstrucción nasal. Y por último, las masas, ¿no? Tumoraciones que generan un espacio. Este es un súper resumen de las causas de obstrucción nasal por zonas, ¿no es cierto? Y ahora, para preguntarle al paciente, depende mucho. Hay que preguntarle cómo es esa obstrucción. Lo primero que hay que preguntarle, el primer paso es este, preguntarle cómo es la obstrucción. ¿Es una obstrucción constante, es unilateral o bilateral, o es una obstrucción fluctuante? O sea, que viene y va. ¿Se acuerdan del ciclo nasal? Es una causa de un proceso fisiológico fluctuante de obstrucción nasal. Entonces, aquí el tratamiento, ninguno, ¿no es cierto? Explicarle al paciente las medidas que tiene que tomar. Cuando este proceso fluctuante se convierte en un proceso patológico, es, por ejemplo, cuando los pólipos recién están creciendo o tienden a ser muy pediculados los pólipos. Entonces, cuando uno inspira, el pólipo se mueve, se va hacia atrás y genera un espacio. Y cuando uno expira, el pólipo puede volver de nuevo. Entonces, va a haber una fluctuación de la respiración. Entonces puede decir un día se me tapa, otro día no se tapa. En los cuadros de rinitis aguda o rinosinusitis aguda, donde el proceso va a pasar de 5 a 10 días y el paciente va a recobrar nuevamente la patencia de la nariz. Entonces, en estos casos van a ser intermitentes. O en una rinitis no alérgica, por ejemplo, una rinitis vasomotora, rinitis medicamentosa, donde uno usa descongestionantes por más de una semana y van a tener un efecto contrario a los descongestionantes, o sea, congestión de la nariz. Y este se va cuando uno cesa el medicamento. Luego tenemos, si no es fluctuante y es constante, debemos ubicarnos con el segundo paso en el examen físico, a qué nivel se encuentra. Tenemos el septum, tenemos los cornetes, la válvula, senos paranasales, las coanas y por último la nasofaringe, ¿no? Que es lo que evaluamos en una endoscopía nasal. Si tenemos el septum nasal, aquí vamos a valorar los diferentes tipos, ¿no? Si es causa tumoral, si es inflamatorio, si es traumático, iatrogénico, todo eso se ve, no hay ningún problema. Entonces, tenemos que hacer una rinoscopía anterior
para poder ver estos niveles, y acá tenemos, a partir de este nivel, tenemos que hacer una endoscopia nasal para ir más al fondo, ¿no es cierto? Una rinoscopia anterior te evalúa las porciones más anteriores, más o menos puedes ver hacia el inicio del área 4, y el área 4 en adelante ya puedes evaluarlo con una endoscopia nasal. Septum nasal, tumores vamos a ver en el día 4, rinitis vamos a ver en el día 2. Debemos de saber que las causas más frecuentes son traumáticas, a la cabeza la desviación septal. ¿Qué pasa si es que operas a un paciente y llega a los 3 días de que le retiraste el tapón, viene con obstrucción nasal? Hay que pensar inmediatamente en que está haciendo un hematoma septal. Un hematoma septal es, digamos, un sangrado que hubo a ese nivel, que puede ser traumático o puede ser iatrogénico también, donde el cartílago, que tiene su pericondrio a ambos lados, pericondrio por un lado y pericondrio por el otro lado, este pericondrio nutre al tabique. El tabique no tiene vasos donde se va a nutrir, sino se nutre a través del pericondrio. Entonces, cuando, por ejemplo, sacamos una parte desviada y nos queda un espacio, este espacio se puede... ¿Se llegó a escuchar? Hola, doctor. Creo que se salió, pero se Wow. escuchó. Ya, espero que se unan. ¿Están todos? Sí, doctor, estamos. ¿Está compartida mi pantalla? No, doctor. No, no está. Oh, Me parece que apenas usted se salió. No sé qué pasó. a ver, voy a compartir nuevamente. ¿Así se ve? ¿Se ve? Ahora sí. Ahora sí, doctor. Ujú. Ya. Bueno, no sé hasta qué punto se escuchó, pero hablando de que el hematoma septal produce la distensión del pericondrio y va a hacer que al final el cartílago no se nutra y se reabsorba. Entonces, al final, ¿qué va a quedar? Una perforación septal. Entonces, después de un hematoma, pueden ir hacia dos direcciones. Uno de ellos es que este hematoma se infecte y llegue a ser un absceso del tabique, o que se perfore, perforación septal, si es que no se soluciona en el momento. Entonces, ante un hematoma hay que drenarlo automáticamente. Y las sinequias es porque, por ejemplo, nosotros operamos a un paciente, le sacamos parte de su tabique desviado y generamos acá una zona cruenta en el tabique, digamos, y le reducimos, por ejemplo, los cornetes y generamos otra zona cruenta. Entonces, aquí se va a formar tejido inflamatorio, que si estas dos partes se juntan, van a generar un puente fibroso que se llama sinequia. Y esta sinequia, como hemos visto, va a cambiar todo el flujo por una fuente de resistencia. Entonces va a generar un flujo muy turbulento y por ende obstrucción nasal en el paciente. Dentro de los cornetes, lo básico que hay que saber es la hipertrofia de cornetes. Cómo se da, por qué se da, etc. Y ya vimos iatrogénico, el síndrome de nariz vacía, cuerpos extraños que se metan sobre todo los niños, que van a generar esa obstrucción, y sobre todo una rinorrea espesa, una rinorrea que no es acuosa y que es unilateral. A nivel de la válvula nasal, por sinequias, por operaciones o por fracturas, traumatismos. Y los senos paranasales cuando los pólipos crecen hacia la cavidad nasal o una rinosinusitis crónica, ¿no es cierto? En nasofaringe ya vimos la atresia coanas, si es adquirido una hipertrofia adenoidea, que lo van a ver en el capítulo de laringología, y básicamente hemos visto casi todas las causas. Ahora, si el paciente nos refiere a obstrucción nasal, es algo subjetivo. Eso se ve a través de la anamnesis con la historia clínica, algunos test de evaluación, como el EVA, donde vamos a decirle del 1 al 10 cuánto nos respira, en la evaluación de NOES para ver el grado de obstrucción nasal, y un score importante es el SNOT 22, que lo vamos a ver en el día 2. Es muy importante porque podemos iniciar, esto tiene síntomas tanto rinológicos, óticos, del sueño y psicológicos. Nos va a dar un puntaje. Y un puntaje inicial nos va a decir, por ejemplo, tiene un puntaje de 70 y vamos a ver cómo responde el tratamiento, cuánto baja, o después de la cirugía, cuánto está bajando. Entonces es muy importante para el seguimiento, para el pronóstico.
subjetivo de la obstrucción nasal de este paciente. Y de manera objetiva tenemos dos formas, con el examen físico o con pruebas funcionales. Las pruebas funcionales ni las menciono porque no se aplican mucho en la práctica diaria, sirven más para estudios y básicamente te miden el flujo nasal, te miden la presión, la resistencia, todo lo que habíamos visto, de manera objetiva. Y en el examen físico, como ya hemos visto, la parte más anterior con rinoscopía y la parte más posterior con endoscopía nasal. Entonces tenemos la rinoscopía, agarramos un espéculo nasal y aperturamos ambas fosas nasales, ¿no? Ambas narinas. Por ejemplo, acá vemos un paciente que tiene una tumoración, al parecer es unilateral, no sabemos si es un pólipo o no. Si fuera un adulto, hay que pensar tumor unilateral que parece un pólipo, papiloma invertido. Papiloma invertido, de todas maneras. Y es la importancia del papiloma invertido porque tiende a malignizar en un 10%. Entonces es una lesión premaligna. Hay que descartarlo. Y si vemos una masa unilateral en un niño, dependiendo. Si es varón, que más o menos tiene entre 7 a 11 años, hay que pensar en un nasonangiofibroma. El nasonangiofibroma es una tumoración fibrovascular que genera una epistaxis muy masiva y que puede llevar a la muerte a los pacientes y que se opera. Entonces, diferenciamos así. Y la endoscopía nasal para ver las partes posteriores. Por ejemplo, acá vemos un espolón inferior, el tabique, esta es una fosa nasal izquierda, este es el cornete inferior, este es el cornete medio, esta es la pared lateral del hueso maxilar, y acá hay un espolón óseo, mira, aquí hay un espolón óseo también. Pero, como ven, no es obstructivo, o sea, esto no se opera. Ahora, dentro de la endoscopía nasal vamos a tener la técnica de los 3 pasos. El primer paso, donde va a ir a través del piso de la fosa nasal, como vemos aquí. Ese es el cornete inferior, llegamos cuerpo y cola del cornete inferior. Por detrás está acá la coana y la nasofaringe. Aquí estaría ubicado los adenoides, aquí estaría ubicado la trompa de Eustaquio, tiene un poquito de secreción. Básicamente es ingresar por el piso para evaluar todas las estructuras inferiores en un primer paso. Estructuras inferiores. El meato inferior. En un segundo paso se evalúa el receso esfenoetmoidal, que es lo que habíamos revisado, que básicamente es irnos hacia arriba y hacia atrás. Vamos a evaluar el meato superior con eso. Aquí evaluamos meato inferior, aquí meato superior. Este es el cornete medio, este es el septum nasal en su porción superior, o sea, en la porción donde está la lámina perpendicular del etmoides. Y si seguimos nosotros de frente, vamos a encontrarnos con el receso esfenoetmoidal. Aquí vemos cornete superior. Y acá vemos el receso esfenoetmoidal a este nivel. Es un poquito difícil en ingresar, pero si con una buena anestesia se puede ingresar. Y el tercer paso es evaluar el complejo osteomeatal, o sea, el meato medio. Vemos cornete medio, aquí vemos que hay como una fontanela, que es una apertura. Algunos lo que hacen es medializar un poquito el cornete medio para que puedan visualizar mejor las estructuras. Obviamente previa anestesia porque tocar un cornete es muy doloroso. Vemos aquí la bula etmoidal. Y las estructuras que tienen mucho que ver con el meato medio, que vendría a ser todo esto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hola? Hola, doctora, acá Sí, estamos. ¿Están todos? Ya. Doc, ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Doc, a mí se me había hecho un poco complicado diferenciar las fosas nasales con la endoscopia. A ver, ¿qué parte O de la sea, endoscopia? me refiero a, como decía, ¿no? Si era derecha, izquierda y así. A ver. Por ejemplo, ¿cómo saber si es derecha o izquierda? Tienes que ubicar, lo primero que tienes que ubicar es el tabique.
El tabique nasal. Acuérdate que la conformación es así. La parte medial es el tabique. La parte lateral son los cornetes. Cornetes, lo que se va a ver es cornete inferior primero, que vendría a ser este. Nosotros estamos ingresando y vemos acá el cornete inferior primero. O sea, a este nivel estamos ahorita. Este es fosa nasal derecha, fosa nasal izquierda. Entonces, ahorita estamos en una fosa nasal izquierda, ¿no es cierto? Sí. Porque tenemos el tabique a la izquierda y tenemos el cornete inferior a la derecha. Si seguimos un poquito más, a ver. Seguimos un poquito más. Aquí estamos ingresando por el piso, mira. Estamos ingresando por debajo del cornete inferior. Como ves ahí, sigue siendo el tabique, lo que está señalado, hasta su porción más posterior. Y ahí ya entramos hacia las coanas. Vemos aquí que ya estamos en la parte de la nasofaringe. Y eso no es fosa nasal. O sea, hasta ahí termina la fosa nasal de manera inferior. ¿Se entendió? Sí, doctor, gracias. A ver, y si nosotros ponemos la óptica apuntando no hacia el piso, sino hacia el techo, vamos a ingresar, mira, a ver el cornete medio. Entonces, aquí ya estamos a este nivel más o menos. A este nivel, más arriba. Entonces, tenemos dentro de la patología, desviaciones septales. Tenemos desde desviaciones simples, así, en C, desviaciones complejas, en S, donde va a haber una obstrucción que puede ser bilateral. Tenemos espolones inferiores, tenemos espolones medios, este es el inferior, tenemos espolones medios, y que dependiendo del lugar donde se encuentren, o sea, el área, van a generar obstrucción. Y hay desviaciones que son cefalocaudales y hay obstrucciones que son anteroposteriores. Por ejemplo, no es lo mismo una C, este vendría a ser una C cefalocaudal, que una anteroposterior. Anteroposterior significa de adelante hacia atrás. La C es de adelante hacia atrás. Ahora, de las siguientes afirmaciones, ¿cuál crees que es la correcta? ¿Alguien se anima a responderla? La primera creo que es falsa porque puede existir deformidad septal congénita. Ya. ¿Y se operaría? Depende del grado de obstrucción. Si la obstrucción no impide el flujo, entonces no se opera. Ok, esa es una de las indicaciones para operar. El tratamiento de la desviación del tabique es quirúrgico, siempre es quirúrgico, pero tiene indicaciones. Uno de ellos es que sea muy sintomático. Es una de las indicaciones, que el paciente tenga muchos síntomas obstructivos. El segundo es que tú le des un tratamiento para compensar, disminuyendo las partes blandas y aún así sienta la obstrucción. Entonces, que no mejore con tratamiento médico para las partes blandas, ¿no es cierto? Le das sprays nasales para que reduzcan sus cornetes y genere un área más grande, pero aún así siente una obstrucción, entonces también lo puedes operar. Y otra es que tenga una obstrucción bien marcada, que ya requiere o sí cirugía, ¿no? Entonces, la primera es falsa. ¿No es importante descartar presencia de hematoma septal mediante la rinoscopía? Falso también. Falso. Falso. Ya Esta hemos es la visto que es bien C, doc. importante. ¿Siempre que se confirme un hematoma hay que proceder a drenarlo? Sí. Y esto, las fracturas faciales más frecuentes son mandibulares, son las de huesos propios de la nariz. Son las más frecuentes. Ahora, este es el tratamiento quirúrgico. Tenemos un paciente con una desviación del tabique. Mira, esto de acá es la columela. La columela es esta porción de acá. Y esto vendría a ser el cartílago alar inferior en toda su extensión, válvula nasal externa. Está desviado hacia el lado derecho, ¿no es cierto? Vamos a ver este video de
cómo se realiza el tratamiento. The significant septal deviation causing nasal obstruction. The first step in performing this procedure is injecting numbing medicine into the septum. As shown by the purple arrow in this diagram, the nasal lining is lifted off of one side of the septum. Of course, an incision first needs to be created before the lining can be lifted. After the incision has been made, the lining is carefully lifted off the cartilage as shown here. The procedure is then repeated on the opposite side, thereby isolating the deviated septum. Once the deviated bone and cartilage has been isolated, it is then removed. A variety of instruments are used to remove the deviated bone and cartilage. Entonces ha sacado parte de cartílago y parte de hueso, Why doesn't this change the shape of the nose? porque su desviación era Side profile of de the hueso septum. y de cartílago. The blue arrow points to the septum. Doctor, una consulta sobre ese tema. Cuando se hace una septoplastia, he escuchado cuando una operación así, que si sería mujer, a veces el otorrino le recomendaría que también se podría hacer una septorrinoplastia, ya que cuando sacan el cartílago se puede utilizar para la colocación de la punta. creo. Claro, sí, eso depende mucho de lo que desea el paciente, ¿no? Sí, dime. ¿Me decías? Cuando usted está mostrando esa septoplastía, en lo que se está haciendo es en lo cerrado, ¿no? Porque de otras maneras también es abierto, tiene que ser cerrado porque creo golpeo algo y luego saco el huesito, ¿no? Creo algo así. Sí, mira, la septoplastía normalmente es una técnica cerrada. La técnica se hace un corte a este nivel de la piel y se ingresa hacia el cartílago. Se respeta, como habíamos dicho, el área 3 y se deja un marco anterior y un marco superior para que la nariz no caiga, porque ese es un soporte de la nariz. Entonces tenemos aquí el cartílago que lo podemos cortar y usar de injertos. Este injerto puede ir para la punta, este injerto puede ir para la válvula nasal, etcétera. Por ejemplo, agarramos este injerto y lo colocamos aquí y otro lo colocamos por acá y genera un cambio, ¿no es cierto?, en la conformación. Esa es la rinoceptoplastía, lo que me estás hablando. Entonces, eso de ahí sí, se usa el cartílago septal como injertos para las estructuras que forman la parte externa de la nariz, ¿no es cierto? Pero básicamente la septoplastía sola, a secas, es una cirugía funcional, donde se va a sacar el área desviada del tabique, ya sea cartílago o ya sea hueso, pero siempre respetando los marcos para que no hayan cambios externos. Si el paciente es mujer o el paciente desea algún cambio externo, ya se le propone la rinoceptoplastía. Y ahí sí vamos a usar estos injertos. Ahora, si es un paciente que ya se operó previamente una septoplastía y ya no tiene esto, sino esto está tejido fibrótico, podemos sacarle de la oreja, del cartílago, puede ser del trago, puede ser de la concha auricular, o incluso podemos llegar a sacar cartílagos de costilla también, que son un poquito más gruesos, más fuertes, ¿no? Que sirven de soporte. Básicamente las costillas se usan para cirugías más reconstructivas. Is removed in this diagram. Gracias. However, as shown by the red arrows, the cartilage is left behind in order to preserve the shape. A hammer and chisel is used here in order to remove. Ahí martillan a través del agujero que se ha hecho en la The incisión. septum is now in the midline and will be sutured together as shown here. Sometimes prior to suturing, residual flat pieces of cartilage is replaced.
Ahora, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Está haciendo puntos transfixiantes para que no se genere hematomas. The suture is then tied into a knot. A final maneuver is performed in order to maximize the nasal airway. Ahí está fracturando los cornetes. Como habíamos visto, los cornetes tienen una porción ósea y una porción mucosa. Entonces lo que ha hecho el último es desplazar hacia lateral para que quede así, en esta conformación. Y el cornete quede así. Cosa que hay más espacio en la fosa nasal, siendo este el tabique. Hay más espacio que en un principio, ¿no? Y esta es la forma más básica de corregir una obstrucción por hipertrofia de cornetes, ¿no? Ahora, para que esta incisión y el cartílago que se ha sacado ha dejado un espacio, en ese espacio se va a llenar o de sangre y de tejido fibroso. Entonces lo que hacen es o colocar tapones nasales en ambas fosas o dejar unos puntos transfixiantes que unan para que no se genere este espacio. Y así evitamos el hematoma septal, que es una de las complicaciones, y que el paciente va a sentir una obstrucción nasal. En la insuficiencia valvular, 2 palabras nomás, para poder evaluarlo, tenemos que hacerle esta maniobra al paciente, se llama maniobra de Kotel, donde agarramos sus mejillas y las estiramos, haciendo la función de un músculo dilatador. Entonces jalamos y le pedimos al paciente que inspire de manera normal, no rápida, sino como él respiraría normalmente, y vamos a ver que si él tiene alguna insuficiencia valvular, al hacer esto vamos a corregirlo y el paciente va a sentir que respira mejor. Si esto es positivo, o sea, si el paciente refiere bastante mejoría, sabemos que con la septoplastía de repente tiene una desviación más atrás, no es la causa de su obstrucción nasal, sino la válvula nasal. Entonces, ¿qué se hace aquí? Normalmente cuando está muy estrecho el ángulo, lo que hacemos es, como dijo su compañera, agarramos un injerto de cartílago septal y lo colocamos aquí, en este ángulo, entre el septum y entre el cartílago cuadrangular. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Este es el septum, este es el injerto que se llama spreader y este es el cartílago cuadrangular. Entonces vamos a ver que se ha ampliado más la válvula nasal, corrigiendo así la insuficiencia valvular que pueda producir. Y por último, la hipertrofia de los cornetes, que dependiendo del grado, van a ser quirúrgicos o no. Ahora, lo primero que se le ofrece a este paciente es tratamiento médico. Como vemos que ese es un proceso inflamatorio, primero vamos a hacerle una prueba diagnóstica. Le vamos a poner un descongestionante. Entonces, le podemos poner un algodón, un cotón con descongestionante y vemos cuánto de esto es mucoso y cuánto de esto es óseo. Porque si tiene un componente óseo grande y un componente mucoso pequeño, tú le pones un vasoconstrictor y no va a cambiar mucho el tamaño. En cambio, si tiene una porción ósea pequeña y un componente mucoso amplio, cuando tú le pongas el descongestionante, va a reducir bastante. Entonces, estos pacientes se les da tratamiento médico. ¿Y con qué tratamiento médico? Corticoides inhalados, o sea, le ponemos fluticasona, mometasona en spray nasal, y los revaluamos al mes, a los 2 meses. Si después de 3 meses no mejoran, puedes optar por un tratamiento quirúrgico. Y en el tratamiento quirúrgico básicamente es la turbinoplastía, que lo vamos a ver a continuación. Turbinoplasty is a more conservative surgery wherein the mucosal Es cornete inferior. layer overlying the inferior turbinate bone is retained. Here, an incision is made along the inferior border of the inferior turbinate, and the mucosal flap is elevated along its entire length medial. The lateral aspect of the mucosa Entonces lo que hacen ahí is debrided es básicamente hacen un corte inferior, separan la mucosa de la parte medial la llevan a un lado, la mucosa lateral la cortan o la extraen, en este caso la están extrayendo, la mucosa de la pared lateral, y nos va a quedar el hueso expuesto. Esta es la parte medial. Y este es el hueso. Entonces se va a cortar un pedazo de hueso, en este caso porque el paciente tiene una porción ósea amplia, se corta parte del hueso, y al final nos va a quedar este flap, que va a ser la pared medial. Y lo siguiente que se hace es reposicionar. Entonces ese flap lo reposicionamos y cubrimos la parte de hueso que quedó, generando un cornete más pequeño, ¿no es cierto? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí?
Doc, en este Sí, caso de la turbinoplastia, es más cuando el paciente tiene más que todo la parte ósea, ¿no? Aumentada. Porque sí. dicen que, o Ujú. sea, con la turbinoplastia es, pues, frecuente que aumente de tamaño de nuevo. Sí, mira, cuando tiene una porción mucosa es básicamente algo inflamatorio, que en cualquier momento, por ejemplo, es un paciente atópico, tiene una rinitis, en cualquier momento un agente externo va a volver a generar este proceso inflamatorio y de nuevo el paciente va a volver a tener estas molestias, ¿no? Entonces, en esos casos sería bueno hacer una turbinectomía parcial, ¿no? Donde se quita bastante mucosa y un poco de la parte ósea y se genera un cornete más pequeño, porque sabemos que en el tiempo va a volver a crecer, pero no en el tamaño suficiente, ¿no? Ahora, si tiene una porción ósea grande, sí es recomendable hacer esta turbinoplastia porque vas a resecar lo que tú prefieras o lo que te convenga de hueso y el remanente que te quede lo vas a apoyar generando un cornete más pequeñito, ¿no es cierto? Ahora, hay otras maneras de bajar de tamaño, disminuir el tamaño del cornete como por ejemplo las cauterizaciones o electrocauterizaciones, donde agarras, por ejemplo, con un cauterio bipolar o con radiofrecuencia y quemas la mucosa. Entonces la mucosa que quemas está adentro y por ende se va a fibrosar y va a tender a reducir de tamaño automáticamente. O sea, en el mismo acto operatorio tú ves que aplicas la radiofrecuencia o aplicas la cauterización y va a reducir de tamaño. Pero estas tienden a residuar un poquito más, ¿no? Más que las turbinoplastías convencionales o un poquito más que las turbinectomías parciales. Ahora, si haces una turbinectomía total, lo que vas a conseguir es que el paciente tenga un síndrome de nariz vacía, ¿no es cierto? ¿Alguna otra pregunta más? Y por último, los tumores, que los vamos a ver en el día 3, pero básicamente debemos saber de dónde nace cada tumor. Para no hacerlo tan tedioso, solamente los que están en negrita los vamos a mencionar en el día 3. Lo importante ahí es saber cuáles son los tips para diagnosticar, por ejemplo, un carcinoma epidermoide y diferenciarlo de un adenocarcinoma, por ejemplo, cuando sospechar un estesio neuroblastoma, qué lesiones son premalignas, como por ejemplo el papiloma schneideriano invertido, tumores que son de mucha importancia porque hay que saber derivar este tipo de pacientes porque se pueden morir por una epistaxis masiva como el nasangiofibroma juvenil, los quistes vestibulares que ya vimos hoy día, que esto sí ya no lo voy a volver a tocar, donde básicamente hay un saco quístico dentro del vestíbulo nasal y que genera obstrucción, no tiene mayor cosa y un remanente de un conducto que comunica la base anterior del cráneo con la fosa nasal, por ahí puede discurrir un tumor que se llama meningoencefalocele o un encefalocele, dependiendo del tejido que contenga, ¿no? De todos estos tumores, no es recomendable tomar biopsia a este de aquí. Nunca jamás se toma biopsia a un nasongiofibroma juvenil, porque al ser un tumor vascular va a sangrar bastante y el paciente se puede chocar. Entonces, básicamente, eso sería toda la clase. ¿Tienen alguna pregunta, ya sea de anatomía, de tomografía o algo? ¿Están? Aquí estamos, doctor. Sí, doctor. Muchas gracias. ¿Tienen alguna última pregunta? Doctor, yo tenía una pregunta, es un poco Sí. tarde, supongo, para hacerla, porque la pregunta que tenía se refería a la segunda pregunta que usted puso en su diapo, que era Pregunta 2. Sí, la pregunta 2. Sí. ¿Cuál es la Sí, pregunta? esa es una pregunta que me hace pensar que es posible que haya una relación. Porque, por ejemplo, dice en la mayoría de los individuos, entonces significa que en la minoría puede que haya una relación en ambas estructuras o es un malentendido, no sé. Bueno, lo que te quiere decir ahí es que cuando dice la mayoría de individuos es que es lo que la mayoría de gente tiene, ¿no es cierto? Porque igual, una cresta maxilar nunca va a tener contacto con la lámina perpendicular del etmoides. Es como que me dices, este es el piso y este es el techo.
Los dos no se van a unir, porque siempre van a estar divididos por el vómer y por el cartílago septal. Ah, ya, solo que la pregunta me hizo dudar, pero ya está. Ok, gracias. En realidad, hay que tener en cuenta en las preguntas algunos distractores, ¿no es cierto? Acuérdate que igual, nada es absoluto en medicina, pero en el caso de la conformación del tabique, esto siempre va a ser así. O sea, no es que alguien va a nacer sin vómer y por ende todo esto va a bajar y se van a comunicar. En este caso no. En este caso se Ya, queda ahí. sí, sí, ya. Ujú. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o damos por terminado la sesión de hoy día? ¿Alguien que quiera dormir? Ok. Bueno, muchas gracias por estar ahí. El día de mañana creo que toca clase también. Sí, toca clase. Vamos a Sí. hacerlo, ya más o menos he visto con el pretest y bueno, con la participación. Voy a tratar de que la clase sea un poquito más sencilla y tocando los puntos básicos, pero no sin dejar las preguntas que normalmente pueden hacer, porque hay que estar preparados para cualquier cosa, tanto en el ENAM o en el examen de recientado. A mí, por ejemplo, para el recientado me tocó como 5 preguntas de otorrino. Entonces, yo creo que sí sería importante saber al menos lo básico de cada cosita para poder diferenciarlo bien. ¿Está bien? ¿O cómo Ya, prefieren? gracias, Sí, doctor. doctor. ¿Alguna Gracias, idea? doctor. ¿O está bien así como estamos? Sí, doctor, así como usted dice, los Ok, puntos claves está y bien. también para entenderlo más. Ya, perfecto. Gracias entonces. Nos vemos mañana. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, Gracias. doctor.